Saludos amigos, iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana, con temas muy actualizados como siempre, saludando a Esteban Delgado. Saludos Ale, saludos a los amables televidentes que nos siguen siempre en Coloquio. Esteban, los depósitos en la banca dominicana, en los bancos múltiples, crecieron 155,000 millones de pesos en lo que va del año 2024 y sobrepasan los 2,257,000 millones de pesos, lo que indica que depositando, ahorrando, el país demuestra una tendencia muy diferente a lo que es crear déficits fiscales. Bueno, lo que pasa es que los dominicanos, y decimos los dominicanos porque estamos hablando de República Dominicana, muestran una alta confianza en el sistema de ahorro de República Dominicana e incluso en el sistema de ahorro en pesos. Incluso cuando se produjo la situación de crisis económica derivada de la crisis de la pandemia del 2020 con COVID-19, se produjo una situación o se registró una situación interesante, y es que los depósitos no se redujeron en el sector financiero, y aparte de eso tampoco hubo una tendencia de conversión de pesos a dólares para los ahorros, sino que se mantuvo vamos a decir, la misma proporcionalidad de más o menos un 30% de depósitos en dólares y un 70% de depósitos en pesos. Lo que indica que la gente tiene confianza en la estabilidad macroeconómica del país, aún en medio de una crisis, y tiene confianza también en la estabilidad de la moneda, aun cuando hoy día se esté devaluando un poco la moneda, pero todavía no está fuera de los parámetros que calculó el Banco Central para este año. Ahora, ¿a qué se debe eso, Alex? Eso se debe también a las altas tasas de interés. O sea, como quiera que sea, aquí las tasas de interés pasivas, que son las que pagan los bancos a los depositantes por sus certificados de inversión, aunque uno se lo encuentre poco, nosotros nos lo encontramos poco, pero en comparación con otros países es bastante alta, suficiente como para compensarte la inflación anual y la devaluación anual, lo cual indica que el dinero en depósito tiene un rendimiento real, no relativo, sino real, porque supera la devaluación y la inflación. Y entonces el peso no se te devalúa en las proporciones en que pudiera devaluarse en una situación de crisis. Por eso se mantiene una tendencia de los dominicanos a seguir ahorrando y a seguir aumentando la tasa de depósito en los bancos. También tiene que ver con otro elemento que pudiera verse en parte negativo, y es que tampoco hay muchas alternativas de inversión en República Dominicana. Tú tienes que depositar tu dinero en los bancos o invertirlo en una administradora de fondos de inversión, una AFI, o en un puesto de bolsa en el mercado de valores, que al mismo tiempo se traduce en inversión en papeles comerciales, principalmente del Banco Central y de Hacienda. No hay mucha alternativa de inversión porque nosotros no tenemos un mercado de valores abierto en cuanto a lo que tiene que ver con acciones empresariales, y por eso la alternativa es ahorrar, depositar en los bancos, pues entonces por eso la tasa de depósito de los bancos se mantiene en un buen nivel. Bueno, vimos no hace mucho las acciones expedidas por el grupo César Iglesias, que motivó la inversión de la gente en acciones, en el capital accionario de esa empresa. ¿No pudiéramos profundizar la parte que tiene que ver con la expansión de nuevos instrumentos de inversión para que la gente exclusivamente no se concentre nada más en el mercado de valores y en la banca? Bueno, pero eso va a depender del sector empresarial. O sea, si el sector empresarial no tiene motivación, creatividad para captar recursos, captar capital con base en desprenderse de participación accionaria, porque hay que tomar en cuenta eso. Cuando una empresa va al mercado de valores y coloca acciones, o sea, cuando se vuelve pública, como ocurre en otros países, exacto, lo que está haciendo es vendiendo parte de sus acciones. Y la mayoría de empresas grandes en la República Dominicana son empresas familiares o empresas que son compañía por acciones, pero compañía por acciones cerradas. Entonces, ir al mercado de valores es vender participación accionaria. Por lo tanto, el que tiene la mayoría de la participación accionaria estaría reduciendo su
su participación dentro de la empresa. Entonces, en países donde la mayoría de empresas son familiares, es difícil que se desarrolle un mercado accionario. Fíjate que el caso de César Iglesias fue un caso no de venta de acciones en sí mismo, sino un caso de una empresa que creció en una proporción mayor y ese crecimiento lo colocó en acciones. O sea, una empresa que tal vez tenía un valor, qué sé yo, por poner un ejemplo, lo voy a decir de memoria, un valor de $700 millones. Y esta empresa dice, bueno, nosotros vamos a crecer. Nuestro valor en activos, en vez de ser 700 millones, nuestro valor de mercado va a ser 1.000 millones. Es decir, que vamos a tener un valor de 300 millones más de lo que valemos actualmente. Ahora, esos 300 millones los vamos a colocar en acciones. Por lo tanto, los accionistas que eran dueños de los 70 millones en principio, siguen siendo dueños de lo mismo. Sí. Y entonces lo que hicieron fue que expandieron la empresa y la expansión fue colocada en acciones para el público en general. No fue que la empresa de 700 millones decidió vender o poner en manos del público en general una parte de esos 700 millones, vamos a decir 200 o 300, para que los accionistas originales se quedaran solamente con 400 o con 300. No fue eso lo que ocurrió con César Iglesias. Fue una empresa que se agrandó más y ese tamaño de agrandamiento lo colocaron en acciones. En el sistema bancario dominicano vemos que hay bancos que tienen muchos accionistas locales. Sí. Y bueno, por ejemplo, no sería una oportunidad. El Banco Popular, por ejemplo, exhibe... es quizás la compañía por acciones más grande que hay en este país. El Banco Popular tiene alrededor de 13.000 accionistas. Exacto. 13.000. Un ejemplo. Sí, 13.000 accionistas, pero son acciones cerradas. ¿Qué quiere decir acciones cerradas? Son accionistas que son dueños de acciones del banco, pero que no están, como el banco no es una empresa pública, o sea, no está colocada. Cuando decimos pública no decimos estatal. En el mercado internacional se le llama pública a las empresas que están en el mercado de valores. La empresa que se coloca en el mercado de valores, que coloca acciones de su propiedad en el mercado de valores, se le llama empresa pública porque está abierta al público. Exacto. Que quiere invertir en la empresa. No es una operación pública. No es una operación estatal, sino una operación pública es que está abierta al público. Entonces, el Banco Popular es una compañía por acciones que tiene muchos accionistas, pero son acciones cerradas, no son acciones que están a disposición del público en general. Y es un modelo, ese modelo de acción del Banco Popular, creado con su propia iniciativa, pero realmente ha integrado al Banco Popular. No está colocado en el mercado de valores. Exacto. Las acciones no están en el mercado de valores. Pero es un modelo creado por el propio banco que pudiera ser aplicado por otras instituciones, pues puede ser replicado. Sí, no, pero ha sido replicado, ¿vale? Porque hay muchas empresas aquí que son compañías por acciones que tienen acciones. No, pero yo digo en el sistema bancario. El problema es que si esas acciones no son acciones públicas, o sea, que si no está colocado en el mercado de valores, entonces simplemente se queda como un banco propiedad o como una empresa propiedad de sus accionistas. De sus accionistas. Pueden ser muchos, pueden ser pocos, pero como quiera es propiedad de sus accionistas. Otros bancos también han tenido esa situación. Tú tienes, por ejemplo, el caso del Banco BHD. El BHD está compuesto por grupos empresariales diversos. Diversificados. Sí, claro que no son tantos accionistas, pero sí son varios accionistas, no es un solo propietario. Mira, yo recuerdo cuando yo asistía a los famosos almuerzos del Banco BHD, porque jamás volví a esos almuerzos. Yo recuerdo la época en que la familia Perelló, la familia H, don Anthony H, la familia, esta familia tradicional, la Conde. Sí, Conde, asociado, sí. La familia Caro, muy diversificada la presencia de accionistas de diferentes grupos en el Banco BHD. Sí, lo que pasa es que aquí hay muchísimas empresas que tienen accionistas diversos. Lo que pasa es que uno no se entera. Rica también tiene accionistas diversos. Sí, uno no se entera de quiénes son los accionistas porque como son empresas cerradas, o sea, no son empresas que están en el mercado de valores, pues entonces nadie se interesa por averiguar. El grupo CID. Simplemente tú averiguas quiénes son los accionistas principales, pero no necesariamente quiénes son todos los accionistas. El grupo CID con los armenteros y además cuando surgió Mercacid, cuando hubo una alianza con otra empresa, amplió la diversificación
de muchos accionistas diferentes. Sí, Bonetti, Armentero y la otra empresa, creo que era Mercalia, porque se llama Mercacid. Sí, Mercalia, por eso le pusieron Mercacid en el Exacto. principio, cuando se hizo la alianza, luego volvieron otra vez a llamarse Grupo CID. Ahora, ¿qué potencial, Esteban Delgado, tenemos con esa oferta pública de acciones? Replicando el caso de César Iglesias. Veo lento el proceso de ofertas para... Sí, y va a ser lento para siempre. la parte pública, me refiero. Sí, va a ser lento por lo que te mencioné anteriormente. Si la empresa no necesita capital, si no necesita expandirse, o si la expansión que requiere la puede conseguir el capital por otras vías, no va a colocar acciones en el mercado de valores. O sea, tú tienes una empresa, yo soy dueño de una empresa, soy el dueño del 100%, necesito capital para expandirme. Tengo la opción o de vender una parte de mi empresa o de obtener un financiamiento para expandirme. Si puedo obtener ese financiamiento para expandirme sin la necesidad de vender parte de mi empresa, entonces no la vendo. Entonces por eso no van al mercado de valores para poner a disposición sus acciones. Lo que hacen es la otra alternativa. ¿Cuál es la otra alternativa? Colocar bonos en el mercado de valores y los inversionistas que compran esos bonos le aportan el capital que necesita la empresa y la empresa a cambio paga una tasa de interés con base en esos bonos, pero el propietario sigue siendo el dueño de la totalidad de la empresa. Entonces, son dos modalidades que hay en el mercado de valores. La empresa que emite bonos para captar capital y seguir siendo propiedad de su dueño, o la empresa que emite acciones para captar capital, pero está desprendiéndose de una parte de la propiedad de la empresa. Esteban, quiero hacer mención, ya hemos analizado el mercado de valores. ¿Qué posibilidad tenemos de hacer realidad una sugerencia que hizo en el pasado el Fondo Monetario Internacional? Yo recuerdo que el expresidente Leonel Fernández me invitó a mí junto a un grupo de economistas a una reunión en la que expuso el Fondo Monetario Internacional en aquel momento sus puntos de vista sobre el endeudamiento público y reformas, y hablaban en ese momento que el endeudamiento público del país no podía pasar del 20%, para que tú veas cómo van cambiando los escenarios. Y hablaban de la necesidad de que se hicieran más operaciones de endeudamiento en peso que en moneda extranjera. Ahora que tenemos un mercado de valores más desarrollado, en aquel momento solamente se hablaba de la Bolsa de Valores de Santo Domingo. ¿No sería interesante explorar la posibilidad de un mayor financiamiento en pesos para no tener que generar mayor presión al tipo de cambio, buscando dólares para el pago de intereses con ese mercado de valores desarrollados? Lo que pasa es que el endeudamiento en pesos sale más caro, porque la tasa de interés es más cara, para sí. La deuda en pesos es muchísimo más alta. Entonces, el endeudamiento en dólares, si ciertamente tiene la desventaja de que tiene que convertir los pesos a dólares, si el dólar está estable, si la moneda local está estable en términos de su cotización y las tasas de interés son más bajas en el mercado internacional, pues entonces conviene más endeudarse en dólares, que es lo que hacen los gobiernos, se endeudan más en dólares que en pesos por esa razón. Hoy día, el gobierno dominicano se ha estado endeudando mucho en pesos, aún con la tasa de interés alta, porque la tasa de interés en el mercado internacional en dólares también está alta. O sea, para que tú tengas una idea, por ejemplo, los bonos del Banco Central de Estados Unidos, de la Fed, de la Reserva Federal, que llegaron a estar en una tasa de política monetaria de ese país en 0.25%. 0.25% hace apenas, antes de la pandemia, 0.25%. Pues hoy día está en 5.25%. 5.25%. Quiere decir que la tasa de interés... Muy alta, muy alta. La tasa de interés en Estados Unidos ha aumentado, señores, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, en más de un 5.000%. En más de un 5.000%. Porque si tú lo aumentas de 0.25 a 1%, es un 400%. Y si tú multiplicas ese 400% por 5, que sería un 5%, bueno, 4 por 5, 20, más de un 2.000%. Es el aumento que ha tenido la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Y ahora entonces endeudarse en dólares ahora resulta un poco más costoso que hace varios años. Pero
luego volverá otra vez esa tendencia de reducirse la tasa de interés en dólares y al mismo tiempo la tendencia de mantener un equilibrio. Lo que hacen los gobiernos, en este caso el gobierno dominicano, es que mantiene una especie de equilibrio o de balance de una parte de la deuda en dólares y una parte de la deuda en pesos. Esteban, analizando el tema de la inflación, la famosa inflación meta del Banco Central entre un 4 y 5% versus las tasas pasivas de interés que se le paga al depositante de dinero, la rentabilidad por encima de esa tasa de interés para el dominicano que lleva todo ese dinero depositado en el sistema financiero formal dominicano, ¿cómo tú la analizas? Porque realmente tiene que ser atractiva para que el pueblo incrementara sus depósitos y sus empresas y las personas en más de 155,000 millones de pesos en lo que va del año 2024. No, precisamente por eso te decía al principio, de que se trata de dos elementos. Primero, que la tasa de interés es tan alta, entonces hay un mayor rendimiento en la inversión que tú haces en depósitos en la banca en forma de certificado, que está promediando entre un 8 y un 9,5% actualmente. Llegó a estar hasta un 11%. No hace mucho. No hace mucho. Entonces, los bancos te están pagando entre un 8, vamos a decir, entre un 8 y 9% de rendimiento por depósitos a plazo fijo. Y eso es una tasa bastante atractiva, porque esa tasa está por encima de la suma de la devaluación monetaria y de la inflación, lo cual indica que ofrece un rendimiento real. Y repito, lo que te decía también anteriormente, de que hay pocas alternativas para invertir dinero. Entonces, si tú tienes dinero, capital suficiente, y no tienes muchas alternativas para invertirlo, ¿dónde lo voy a invertir? Bueno, pues mientras tanto déjame depositarlo en el banco en forma de certificado hasta que encuentre en qué otra alternativa invertirlo. Porque hay que tomar en cuenta eso. Hay gente que tú le preguntas, si tú te sacas 20 millones de pesos en la loto, ¿qué tú haces con ellos? Y la mayoría de gente, principalmente los más pobres, te dicen, lo invierto en un negocio. Entonces yo siempre le pregunto, ¿en qué negocio? Ah, no, un negocio. No, pero ¿en qué negocio? Porque si tú no tienes vocación de negocio, y te quieres crear un negocio, y tú no quieres inventarte un negocio, pues entonces arriesgas ese capital y puede ser que ese capital tú lo pierdas. Entonces lo que te conviene más es invertirlo en certificado financiero en el banco, y así tú tienes más o menos un dinero seguro ahí y te está ofreciendo rendimiento. Y si vas a invertir una parte de ese dinero en un negocio, tú lo que haces es que le pides al propio banco un préstamo para tú invertir en un negocio, y si el negocio no resulta, pues ya tú no tienes el riesgo de que vas a perder el dinero que tú tenías, porque generalmente los empresarios no invierten su capital, su patrimonio, cuando van a emprender un nuevo negocio. Lo que hacen es que le toman prestado al banco para capitalizarse e invertirlo en el negocio, y si el negocio no resulta, bueno, pues entonces venden todo y le pagan al banco, pero no arriesgan su capital. Entonces, eso te conviene a ti. Si tú tienes 20 millones de pesos en la mano, en vez de tú arriesgarlo invirtiéndolo en un negocio, mejor inviértelo en un instrumento financiero en el banco, y luego le pides a ese mismo banco un préstamo. Y tú dirás, bueno, pero voy a pagar intereses. Sí, va a pagar intereses, pero va a pagar intereses en un negocio, y se supone que el negocio tiene que darte rentabilidad. Pero mientras tanto no estás arriesgando tu capital, que eso es lo que la gente a veces pierde de vista, y por eso es que aumentan los depósitos en los bancos. Porque el que tiene capital para invertir, en lugar de invertir su capital, lo que hace es que lo deposita en el banco y le pide un préstamo al banco. Aunque esté la garantía con esos recursos. Aunque tenga garantía con esos recursos, pero también vas a tener la garantía. Exacto. O la seguridad de que lo vas a invertir en un negocio donde, si el negocio quiebra, pues tienes la posibilidad de vender los insumos o los artículos que compraste para instalar el negocio, y con eso pudieras recuperar lo que necesitas para saldarle al banco. Además, es más fácil con la garantía de lo que te sacaste en la loto para conseguir el préstamo que una operación a futuro de lo que va a pasar con el negocio. Exactamente, por eso tú no arriesgas capital. Si tú tomas 20 millones de pesos que lo tienes como tu patrimonio y lo inviertes en un negocio y el negocio quiebra, perdiste los 20 millones de pesos. Si tú tienes 20 millones de pesos y lo depositas en el banco y le pides al banco un préstamo con la garantía de esos 20 millones de pesos, si el negocio quiebra, como quiera no vas a perder tus 20 millones de pesos, sino que vas a tener la oportunidad como quiera de pagar, saldarle la deuda al banco en caso de que el negocio quiebre, y como quiera no arriesgas ese capital de patrimonio que tienes para tu futuro. Esteban, antes del cambio quiero resaltar 3 cosas. En primer lugar, agradecer la invitación de la Asociación Cibao
de Ahorros y Préstamos, a una conferencia de un conferencista internacional español sobre los retos del periodismo en tiempos de saturación informativa, ética. Muy interesante actividad. Además, saludar los logros financieros de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, una institución modelo del sistema de ahorros y préstamos del país. La segunda es saludar una campaña publicitaria sobre los valores nacionales del Banco de Reservas y además saludar la jornada de inclusión bancaria, Bancarizar es Patria, como la expansión del Banco de Reservas con nuevas oficinas en el este del país. Lo tercero, saludar la labor de responsabilidad social de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos en coordinación con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Muy interesante actividad inaugurada recientemente, y respaldar también el apoyo del Banco Popular a la remodelación de parques en el Gran Santo Domingo. Vamos al primer cambio en este día. Retornamos en un momentito con la actualidad económica de República Dominicana y América Latina. Gracias por continuar con nosotros en Coloquio, el programa económico de la semana. Entramos al segmento Impuestos y Negocios. Como siempre nos acompaña Pedro Matos en este segmento, pero también está acompañado de una distinguida dama, es Lusitania Enríquez. Ella es la directora operativa de la Cumbre de las Américas de los Contadores Públicos Autorizados, que se va a celebrar próximamente en la República Dominicana, y nos van a ofrecer algunos detalles sobre esto. Bienvenidos, Lusitania y Pedro Matos. Gracias. Es un placer estar aquí, sobre todo con este evento que tenemos de la 10ª Cumbre de las Américas. Esta vez nos toca en República Dominicana. Es uno de los programas académicos de la Asociación Interamericana de Contabilidad. En esta tenemos visita de unos 20 países más o menos, todo lo que es Centroamérica. También vamos a tener de Europa expositores nacionales, internacionales, con un programa técnico diseñado y cargado para el disfrute de toda la familia. Es decir, que hasta los acompañantes también hemos pensado en ellos y tenemos un programa de acompañante. Se estará realizando en el Hotel Hard Rock Punta Cana del 10 al 12 de octubre. Con un programa que inicia desde el día 10, jueves, con la inauguración. El viernes termina a las 4 de la tarde, porque también estamos pensando en que nada más no sea cargado, sino que la gente también pueda disfrutar un poquito de las vacaciones y espacio en familia dentro del proceso de capacitación. El día sábado termina el programa técnico a las 2 de la tarde, y para la noche, 8 de la noche, tenemos una cena bailable con 3 orquestas para despedir. Una súper actividad. Para despedir. No solamente conferencia, también va a haber entonces a mover la cintura. Cierto ocio, sí. Estamos pensando en todo, porque realmente también la gente necesita ese espacio de armonía, de familia, de estar con colegas nacionales, internacionales, interactuar, actualizar informaciones con temas en donde vamos desde lo que son las pymes, habilidades blandas también para la profesión. Es decir, que dentro de las 11 comisiones que conforma la AIC hemos pensado en cada una de las temáticas para todos los que estén ahí con nosotros. Pedro, y sobre esa agenda tan interesante que usted pudiera desarrollar, porque un evento, una cumbre de las Américas en el área de la contabilidad abarca mucho. ¿Cuáles son sus consideraciones sobre la agenda y los aportes que pudiera hacer esa cumbre? Bueno, lo primero es que la Cumbre de las Américas y la Conferencia Interamericana de Contabilidad son los eventos máximo que tiene el organismo regional para elevar, yo diría, la competencia técnica del contador. Entonces, en ese sentido, República Dominicana
La última cumbre la celebró en el año 2012. Entonces, lo que le decimos a la comunidad contable es que ese es un evento que no deben perderse. Incluso nosotros estamos buscando la manera de hacerle un descuento especial a los que se inscriban o a los que nos vean este programa y se comuniquen con Lusitania, que al final ella va a decir la forma en que deben comunicarse directamente vía digital con la directora operativa. Es un evento muy importante de República Dominicana. Tenemos conferencistas de la talla del director de aduana, San Lobatón, Eduardo Sanz, el ex director de impuestos internos, Magín Díaz. Sí. Tenemos ya confirmado el superintendente de banco, nuestro amigo Alejandro Fernández. Fernández W, nuestro hermano Alejandro. Y estamos detrás del señor presidente de la República. El señor presidente es un hombre que siempre le ha interesado la transparencia y la rendición de cuentas. Y para ser transparente y rendir cuentas, se necesita un contador apegado a la ética y apegado a la calidad, al control de calidad. Entonces, en ese sentido, sé que él ve mucho este programa. Estamos tratando de que él nos confirme para la conferencia magistral el día 10, jueves 10, en hora de la noche, tarde noche, lógicamente. Y estamos detrás de que él nos confirme. Es importante que él esté en ese evento porque las instituciones públicas y privadas necesitan ese espaldarazo del señor presidente para que los contadores se integren y sean más eficientes en su labor. Pero precisamente iba a decir, porque muchas veces se habla de que las instituciones del Estado tienen exceso de empleados, que las instituciones del Estado hay muchísima gente que no trabaja. Y yo siempre hago referencia a que los departamentos de auditoría y de contabilidad de las instituciones del Estado sí trabajan, porque ahí eso tiene que trabajar obligatoriamente. Claro, o sea, sí. Hay departamentos. No se paga sin la labor de los contadores. En todas las instituciones del Estado hay departamentos donde se trabaja y se trabaja mucho, y uno de ellos es el que tiene que ver con lo que tiene que ver con Contraloría y con contabilidad administrativa en cada una de las instituciones del Estado. Y en ese sentido también preguntarle si se ha hecho algún tipo de invitación a las instituciones del Estado para que envíen representantes de cada uno de esos departamentos a los fines de que se alimenten de estas conferencias. Así es. Tenemos, por supuesto, las primeras invitaciones que se fueron, pues a nuestros órganos gubernamentales de República Dominicana. Pues dentro de las temáticas también vamos a hablar de experiencia país, vamos a conocer también experiencias internacionales y por supuesto los órganos están respondiendo y tenemos ya una lista bien grande de dominicanos que van a asistir. Sobre todo animarles a los demás, a lo que es de los que esperan los últimos días, a que se acerquen para darle el seguimiento, que hagan su inscripción, porque la Cumbre de las Américas, que la AIC tiene 2 grandes eventos, se realiza cada 2 años. Y nos tocó a nosotros ahora desde el 2000, ¿cierto? Desde el 12. Sí. Ajá, entonces, 12 años. Sí, exactamente, entonces, 12 años. Tenemos ese gran evento aquí en nuestro país y es momento de hacer gala de participación en él. Porque hay que recordar que conocimiento que no se comparte pierde valor. Entonces, hay que aprovechar el momento. Pedro, esta conferencia, participan de los representantes de los diferentes países, son las asociaciones o institutos de contabilidad de cada una de las instituciones, sí, como gremios. Los colegios, sí. Los colegios, exactamente. Sí, incluso ellos conforman lo que le llamamos la Junta de Gobierno de la AIC, del continente, que dicho sea de paso se van a reunir ahí en el Hard Rock. Vamos a aprovechar para sí, hacer. Claro, siempre se reúnen y se reúne también, hay un organismo que recoge esos bancos de desarrollo como el Banco Mundial y el Banco Interamericano, que también se reúnen ahí, que es el GLENIS, entre otras. Mira, con relación al tema gobierno, que me hacían la pregunta de si instituciones del Estado iban, hay 4 instituciones que son básicas para el control del Estado, que es contabilidad gubernamental. El director, nos reunimos con él y él tiene una conferencia, porque ellos son el órgano rector de las normas internacionales de contabilidad para el sector público, sí, la NICS-SP, y tenemos la gran tarea que juega la Contraloría y la Cámara de Cuentas. Es decir,
esas tres instituciones, son las que juegan roles protagónicos en materia de control. Entonces, nosotros entendemos, todavía la Cámara de Cuentas no nos ha confirmado, y nuestro hermano Janel, que nos está mirando por aquí. Qué contador, ¿eh? Le hacemos un llamado que necesitamos la presencia de la Cámara de Cuentas ahí, porque es un evento que es de los contadores y no es solo para el país, es para el continente, y será importante que la Cámara de Cuentas nos diga ahí qué está haciendo a favor del control del presupuesto del Estado, igualmente Contraloría. O sea, son las dos instituciones que han estado tímidas y necesitamos pues el apoyo de ellos, no solo al instituto, sino al país, porque la ley 633 lo que dice es que es de un órgano especial que regula al contador, tanto público como privado, para que aplique las normas, aplique la ética en sus acciones y pueda lograr una información que sea capaz de rendir cuenta en materia financiera y que sea confiable, básicamente. Tania, ¿y el Instituto de Contadores Públicos Autorizados y las universidades, qué rol tendrán en materia de exposición, de participación en ese evento? Bien, de hecho hay un tema que es universidad, que es la educación superior, la formación en contabilidad. Hemos invitado a las universidades, incluso tenemos universidades que están patrocinando el evento, y hemos hecho, tenemos precios especiales para los estudiantes de contabilidad, porque también tienen que ver que no es solo lo que tienen en el aula, sino que hay mucho más que hay que mantenerse actualizado, y esos grandes temas que van a estar ahí le van a ser de mucha ayuda. El instituto, como organismo rector en República Dominicana, que es uno, ¿verdad?, que compone la AIC, pues está abierto para recibirle, y cualquier situación, pues estamos ahí. Incluso estamos gestionando para los estudiantes algunos préstamos estudiantiles, y solo tienen que acercarse. Bueno, va a incluir, la agenda va a incluir conferencias, tanto de expositores nacionales como internacionales, y la participación, entonces sí, de todos los invitados. Se espera que lleguen desde el exterior representantes de 20 países, ustedes mencionaron, sí, pero vamos a decir la cantidad de profesionales del área que también vendrían a participar. ¿Usted tiene un estimado de cuánto vendrían? Tenemos un estimado de 800 personas alrededor. Ya estamos casi en el número. Ya, o sea que está casi completo. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos países como Bolivia, que ya tiene 100 participantes. Por mucho listo. Costa Rica, Panamá, Paraguay, México. Y bueno, de verdad que ha tenido buena acogida, vamos a decir. Hay un dato interesante, Lucitania, y es bueno que lo mencione, que es que aparte del préstamo blando que tiene la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, para que los contadores, nuestros amigos, para que los contadores no digan que por recursos no fueron. Está también el tema de la tarjeta de crédito. Y es bueno que le diga a los amigos televidentes que nos están viendo cómo comunicarse digitalmente con usted. Sí, pueden, bueno, tenemos en Instagram todo lo que estamos publicando, están las informaciones, tenemos la página de AIC también, nos pueden buscar por ahí. En el Instituto de Contadores también tiene todos los teléfonos, tenemos un equipo para dar respuesta. Solo es que se acerquen y nosotros inmediatamente le vamos a estar mandando las informaciones, los requerimientos, y colaborándole con cualquier necesidad. Cuando usted decía la página de AIC, ¿se refiere a qué página? La página de la cumbre. A la página de la cumbre. Esa es así mismo, AIC.gov. Sí, cumbre 2024. Décima cumbre 2024. Décima cumbre 2024. Así mismo se puede entrar a internet y entonces ahí aparece. Ya, entonces, bueno, también ratificar la fecha en que se va a celebrar. Usted hablaba del 10 al 12 de octubre, Hotel Jacrop, Punta Cana. Mira, es importante que los contadores sepan, y el público que nos está viendo, que es un evento también familiar. Lleven su esposa, lleven sus hijos. Y además, vacaciones. Si les sobra tiempo, entren a la cumbre. Realmente, porque es un evento que no lo queremos vender solo
con la estructura del contador. Del contador. Oficina, corbata, saco. Creo que tenga un motivo también para poder Claro, ir Una a actividad integradora. Cuando esa actividad termina a las 5 de la tarde o a las 6, esa playa está calientita. No, y mientras el profesional o la profesional esté en conferencia, pues tal vez su cónyuge esté o sus hijos Otra actividad. Y además, yéndose en el área. ese hotel tiene áreas donde tú te escondes prácticamente. Sí, es enorme el hotel. En uno de esos carritos Sí, internos. sí, hay que utilizar carritos por la... Tú entras a una esquina de esa y la pasas feliz con tu familia o con tu novia o con tu esposa. Es decir, es un evento que lo tienen que ver no solamente desde el punto de vista de desarrollar sus competencias, sino también como un escape para vacacionar. Para vacacionar. Así sí. es. Y tenemos, de hecho, pensando en eso, con los acuerdos que hicimos con el hotel, los costos están por debajo para los participantes de la cumbre, no solo los 3 días, sino 3 días antes y 3 días después, con los costos de la cumbre. Aparte es un hotel todo incluido, sí. hemos conseguido para lo que es el campo de golf y para el spa un 40% de descuento. Y Así bueno, que- usted mencionaba que iba a haber una fiesta al final, que sería el sábado por la noche. Sí. Tengo entendido que es una fiesta blanca, hay que ir vestido de blanco. No, esa no. Tenemos la primera noche, tenemos el cóctel de bienvenido, y para la fiesta ya de despedida, de esa fiesta de fraternidad, esa cena bailable, que va a estar los Rosarios, los del norte, el Invencible. Eso será el sábado. Sí. Sábado, En la vamos a decir, noche. sábado 12. Ujú. Entonces, tienen actividad en la noche, el día 10 en la noche también, y el día 11 también en la noche hay actividad. Le hemos dejado la noche del viernes libre para que la gente pueda pues hacer uso de las instalaciones del hotel a como guste. Bueno, vamos a darle las gracias a Lusitania. Lusitania y Enríquez. Y- Pedro Mato siempre aquí con sus impuestos y negocios. Vamos a desearle éxito a la cumbre. Y mientras tanto, Esteban Delgado, despedimos. ¿Cómo lo hace? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta el próximo programa Coloquio, el programa económico de la semana. Bien, amigos y amigas, el segundo segmento de Coloquio. Esteban, en el 10º Congreso de Abancor, es decir, de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, están hablando de los retos del gobierno corporativo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, ciertamente es un tema interesante viéndolo del Eso va en punto de vista expansión, del ese crecimiento tema, ¿eh? Claro, de las empresas y la organización de empresas en términos corporativos. Y hay que recordar que ese es un sector dinámico, ¿vale? Es el de los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, que también son entidades financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos. Exacto. A veces no perdemos en detalle. La Superintendencia de Bancos regula los bancos múltiples, regula también las asociaciones de ahorro y préstamo y regula los bancos de ahorro y crédito y las corporaciones de crédito, que muchas veces se confunden con financieras, porque operan como si fueran financieras, pero no son financieras en sí mismas, sino que tienen una regulación específica, porque son intermediarios en términos financieros, y por lo tanto deben ser regulados. Y cada cierto tiempo realizan congresos y le dedican temas específicos a esos congresos, en este caso lo que tiene que ver con la responsabilidad corporativa de las empresas, porque cuando hablamos de la parte corporativa estamos hablando de las corporaciones, de las empresas, de los grupos empresariales. Una comidilla que impacta la economía dominicana en el fondo hacia el futuro es la expresión de un alto funcionario venezolano que dijo: te agarro en la bajadita. Está hablando un funcionario de un país con historia de suplir petróleo y derivados a la República Dominicana, como es el caso de Venezuela. La segunda vez que se produce esto bajo el mandato de chavista, porque en una ocasión, cuando Hipólito Mejía era presidente, hubo un choque Hipólito Chávez que afectó el suministro de combustibles y de petróleo al país, y el país tuvo que comprar petróleo y derivados hasta en África. ¿Qué te parece este asunto de el impacto cuestionado de las elecciones de Venezuela
y la economía de Venezuela y sus vínculos con República Dominicana y otros países de América Latina. Bueno, hay que recordar, haciendo un poco de historia, nosotros teníamos una tradición de compra de combustibles a Venezuela desde hace muchos años. Financiada, inclusive. Sí, financiada. A finales, durante el gobierno de Leonel Fernández, primer gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, el presidente, los gobiernos dominicanos de Venezuela firmaron un acuerdo que se llamaba Acuerdo de Desarrollo Energético. Acuerdo de Desarrollo Energético se llamaba. Pero ese Acuerdo de Desarrollo Energético fue lo que posteriormente se convirtió en Petrocaribe. O Acuerdo de Cooperación Energética, así era como se llamaba, Acuerdo de Cooperación Energética. Pero en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, Hipólito Mejía tuvo diferencias serias con el presidente Chávez, que asumió el poder a finales de los 90, principios de los 2000. Y entonces, en esas diferencias, el acuerdo de cooperación energética, que luego fue Petrocaribe, no se puso en vigencia. Pero de todas maneras, República Dominicana le compraba combustibles, derivados y petróleo a Venezuela. Recordemos que nuestros principales suplidores en esa época eran Venezuela y México, más que otras naciones. Luego, cuando llegó Leonel Fernández al poder en 2004, entonces retomó el llamado Acuerdo de Cooperación Energética, mejoró las relaciones con Venezuela y ese acuerdo se convirtió en Petrocaribe. Sí. Que en un momento de altos precios del petróleo, pues conseguimos unas facilidades financieras muy importantes de parte de Venezuela, gobernada por Chávez. Eso fue en la época de la bonanza económica y petrolera del chavismo, que por eso Chávez se hizo tan popular, pero eso tuvo su tiempo límite, luego eso se cayó. Los precios del petróleo comenzaron a subir también. Hubo situaciones que todos conocemos de Chávez de salud, salió del poder, entró Maduro, y entonces ahí en ese interín, luego los precios bajaron sustancialmente, y al caerse los precios del petróleo en el mercado internacional, la rentabilidad para Venezuela también se limitó y el acuerdo de Petrocaribe llegó a su final. Finalmente el gobierno dominicano, el gobierno de Danilo Medina, compró la deuda que tenía con Petrocaribe, con Venezuela, que era de $4,000 millones más o menos, hizo una recompra a descuento. Exacto. Y compró esa deuda por 1.700 millones, 1.800 millones, hizo una emisión de bonos y bueno, hizo la recompra. Y terminó ese ciclo de compra de combustibles a Venezuela, porque ya no nos resultaba rentable comprarle combustible a Venezuela, comenzamos a comprarle combustible a otros países. Colombia, en el caso, por ejemplo, de Trinidad y Tobago, que compramos gas licuado de petróleo, y Estados Unidos. Actualmente, la mayoría del combustible, petróleo y derivado del petróleo que República Dominicana compra en el mercado internacional se lo compra a Estados Unidos, más del 85%. Y a otros suplidores de la región le compra a otra parte. Pero a Venezuela nosotros no estamos comprando nada. Ni de petróleo, ni de combustible derivado del petróleo. Absolutamente nada. Pero no de hace un año ni dos, incluso creo que hace como 8 años. Y recuerda incluso que Venezuela llegó a comprar el 50% de acciones de la refinería aquí a través de PDVSA. Y después se las recompraron. Y en el gobierno de Luis Abinader se hizo una recompra y volvió otra vez a ser PDVSA propiedad 100% del Estado. O sea que nosotros actualmente no tenemos vínculo económico comercial con Venezuela, más allá que intercambio mínimo de insumos, porque tenemos una comunidad venezolana bastante amplia aquí, medicamentos y algunos productos, algunos alimentos, algunos artículos incluso de higiene personal que también se exportan a Venezuela, porque los venezolanos aquí son los que mismos que lo comercializan, pero son comercializaciones que rondan $10 millones, $13 millones y así sucesivamente. O sea que es muy mínimo el comercio con Venezuela. Claro que el señor Diosdado Cabello, funcionario de Venezuela, hace esa referencia porque el gobierno dominicano, a través de Luis Abinader, el presidente Abinader, ha sido crítico del resultado de las elecciones que hubo el 28 de julio en Venezuela, donde el presidente Maduro, pues evidentemente se robó esas elecciones. Y cuando digo que se robó esas elecciones es porque las actas que han sido presentadas demuestran que él perdió esas elecciones y aún así se ha mantenido en el poder. Diosdado Cabello es el segundo al mando en Venezuela, y ahora que el presidente Luis Abinader estuvo el fin de semana pasado, o a mediados de la semana, en Estados Unidos, pronunció un discurso en Washington donde habló otra vez de la democracia en Venezuela, respecto a la democracia en Venezuela. Y entonces Venezuela, como no tiene argumento para responder, lo que hizo fue que respondió diciendo que nos vemos una bajadita, que nosotros tenemos petróleo y ustedes no tienen petróleo, como si fuera un chisme de patio, y no con los argumentos reales que debería responder Venezuela, que es presentando las actas
del resultado electoral que supuestamente da como ganador a Maduro, aun cuando la oposición ha demostrado que perdió la elección. Con las actas en las manos. Exactamente. Mira, Esteban, pero también esa advertencia del señor Diosdado Cabello tiene que ver con la confiscación por parte de Estados Unidos de un avión que se llevó el gobierno de Estados Unidos hacia la Florida, que fue, según el gobierno norteamericano, adquirido ilegalmente en los Estados Unidos, violando normas, pero también por la retención de un segundo avión en el país. Y yo quiero resaltar que a pesar de la posición del presidente Maduro y de Diosdado Cabello, la República Dominicana es un país coherente con los venezolanos. Aquí hay una colonia venezolana después de que Maduro llegó al poder, que está en actividad económica muy apreciada por los dominicanos, pero aparte de eso hay un dato económico trascendental y es la cantidad de remesas que le envían a sus familiares desde República Dominicana a Venezuela, medicina, alimentos. Y yo quiero mencionarte un párrafo de una venezolana que me dijo que la República Dominicana es un país tan abastecido que tiene quizá más marcas de harina pan que la que tiene en la actualidad Venezuela. Ese es el producto para la elaboración de las famosas harinas, de las famosas arepas. Cachapas y arepas, sí. Venezolana. Y quiero decir que una cadena comercial de alto prestigio se inventó un producto de 2.2 libras de harina para ese tipo de arepas venezolanas, con un precio récord impactante para venezolanos y dominicanos, que solamente cuestan 69 pesos. $1 y un chin de dinero. Sí. Es decir que República Dominicana ha cumplido con Venezuela y le está devolviendo inclusive aquel llamado que hizo Carlos Andrés Pérez con Jimmy Carter en las elecciones del 78 de que se respetara la voluntad popular. Entonces, si Carlos Andrés Pérez favoreció, y yo hice muchas tertulias con él, en los archivos de Primicia están todas las imágenes, todas las fotos. Si Carlos Andrés Pérez se preocupó cuando se querían robar la voluntad popular en el 78, junto con Jimmy Carter y otras voces del mundo, se justifica la preocupación por los resultados y el respeto electoral del presidente Luis Abinader, que ha tenido una posición correcta. Luchar a favor de la democracia es correcto, Esteban Delgado. No, y además, con relación al avión que se incautó Estados Unidos, que estaba aquí desde mayo de este año en la República Dominicana, y que Estados Unidos dice que ese avión es propiedad de, o había sido comprado por Maduro a través de una empresa, una empresa desconocida para nosotros, por $13 millones. Y el otro avión que está aquí, que también se lo estarían llevando, que era propiedad de PDVSA, también de Venezuela. Lo que pasa es que ahí a Maduro parece que se le cruzaron los cables y se le olvidó, tuvo un olvido. Él parece que no se acordaba que esos aviones estaban aquí en el país, porque recuerda que cuando se produjo las elecciones del 28 de julio en Venezuela, al día siguiente el gobierno dominicano hacía el reclamo, como varios otros países, de que se presenten las actas para el resultado, y la respuesta de Venezuela, del presidente Maduro, fue ordenar el retiro de su personal diplomático de aquí y ordenar la suspensión de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela. O sea, cuando Maduro ordena la cancelación de los vuelos entre República Dominicana y Venezuela, parece que no se acordaba que él tenía un avión aquí, porque él le vio sacar su avión primero y luego entonces ordenar esa cancelación de vuelo. Como hay una cancelación de vuelo entre República Dominicana y Venezuela, bueno, todo lo que esté aquí, que sea de aviación civil, propiedad de Venezuela, pues se queda aquí.
Y si se queda aquí y luego hay entonces, en colaboración con las autoridades norteamericanas, alguna solicitud de Estados Unidos con comprobaciones específicas de que ese avión fue comprado en territorio norteamericano y por lo tanto Estados Unidos a través de la ley PATCA puede incautarse de eso, pues entonces no había otra alternativa. Pero me da la impresión de que a Maduro se le olvidó que tenía un avión aquí guardado en un hangar. Pero además, Esteban, gobernar un país debe ser con meditación, con cálculos adaptados a la realidad. Yo creo que un gran error, y con esto nos vamos al cambio para recibir a Pedro Matos y a otra invitada, se le fue la onda cuando suspendió las relaciones con uno de los países más vinculados históricamente a Venezuela, desde la Caraquita hasta las emisoras que escuchábamos hace tiempo de Venezuela, Radio Rumbo. El rumbo hay que retomarlo con relaciones entre las naciones por encima de las pasiones políticas. Vamos al cambio, venimos con el segmento final, impuestos y negocios.